«Basta ya de esta porquería». Ricardo Mendoza agarró la canasta de Ana Esperanza Flores y la volcó violentamente frente a toda la plaza. Rosas blancas, claveles rojos, margaritas amarillas se esparcieron por el suelo como lágrimas de colores. Llevo 5 años diciéndole que esto no es lugar para sus flores miserables. Ana, de 72 años, se arrodilló instantáneamente a recoger los pétalos aplastados. Sus manos temblaron no de miedo, sino de una ira contenida que llevaba 20 años acumulándose. Los comerciantes sacaron sus celulares. Los live streams comenzaron. Los comentarios explotaron. ¡Qué abuso con la pobre abuela! Esto está muy mal. Alguien que la ayude. Pero Ana no necesitaba ayuda. Necesitaba paciencia. Un poquito más de paciencia. Porque mientras recogía cada pétalo destrozado, sus dedos tocaron discretamente el fondo de su canasta. La costura secreta seguía intacta. El documento que cambiaría todo seguía ahí. «Esperando, señor Ricardo», murmuró Ana sin levantar la mirada. «Algún día va a entender quién soy realmente». Ricardo se burló. «¿Quién es usted? Una vendedora de flores que no entiende que ya no la queremos aquí». Ana sonrió con una tristeza que contenía secretos profundos. «Sí», susurró, «algún día lo va a entender». Los videos ya circulaban en WhatsApp. Los hashtags Plaza Cruel y Justicia para Ana comenzaban a trend en redes locales. Pero lo que nadie sabía era que estaban documentando el último día de la mentira más grande en la historia de San Miguel de las Rosas. Porque para entender por qué esta mujer humillada sonreía en el momento más cruel de su día, hay que regresar exactamente 6 horas antes, cuando todo comenzó a cambiar. Ana había despertado esa mañana con una sensación extraña. Después de 20 años de la misma rutina, algo en el aire había cambiado. Se vistió despacio en su casa humilde, una casita de adobe con techo de lámina que contrastaba brutalmente con la mansión donde había vivido durante su matrimonio. Tomó las tijeras de podar que habían sido de su madre, herramientas simples pero afiladas por décadas de uso cuidadoso. Caminó hacia su pequeño jardín trasero, un terreno de apenas 6 metros cuadrados, donde cultivaba las flores que se habían convertido en su único sustento. Pero esta vez, mientras cortaba cada tallo con precisión de cirujana, susurró palabras que no había dicho en 2 décadas. «Flores mías, creo que hoy es el día que tanto hemos esperado». No era superstición, era intuición de mujer que había aprendido a leer las señales invisibles de la justicia. A los 72 años, después de 2 décadas de humillación sistemática, Ana Esperanza Flores había desarrollado sentidos que iban más allá de los 5 básicos. Mientras preparaba su canasta de mimbre con el cuidado de quien maneja reliquias sagradas, tocó la costura secreta en el fondo. Sus dedos encontraron el contorno familiar del papel que había cosido ahí 20 años atrás. La escritura original de la plaza central. El documento que demostraba que ella, la mujer que vendía flores como limosnera, era la propietaria legal de toda la plaza y 35 propiedades más en San Miguel de las Rosas. 20 años guardando este secreto como quien guarda el último cartucho para el momento decisivo de una batalla. 20 años esperando no solo el momento correcto, sino el momento perfecto. Porque Ana había aprendido que la justicia que llega demasiado pronto satisface solo al ofendido, pero la justicia que llega en el momento preciso transforma comunidades enteras. Como dice el refrán, murmuro acomodando las últimas flores, el río que suena, piedras lleva, y mi río ya lleva muchas piedras, muchas. Caminó hacia la plaza como todas las mañanas durante los últimos 15 años, pero esta vez observando detalles que antes había pasado por alto deliberadamente. La manera nerviosa en que Ricardo revisaba sus papeles cuando pensaba que nadie lo veía. Los susurros de comerciantes que se interrumpían abruptamente cuando ella pasaba cerca. La tensión extraña que flotaba en el ambiente como niebla antes de la tormenta. Ana acomodó sus flores en el rincón que le habían asignado después de años de ser empujada gradualmente hacia los márgenes de la plaza, el mismo rincón donde había vendido durante 15 años, ejercitando una paciencia que habría quebrado a personas más jóvenes y menos determinadas.
el mismo rincón que, según el documento cosido en su canasta, estaba ubicado en el corazón geográfico de la propiedad que legalmente le pertenecía desde hacía más de 2 décadas. Cada mañana durante 15 años había sido una lección de humildad, pero también cada mañana había sido un acto de resistencia silenciosa. Del otro lado de la plaza, en una oficina municipal que había sido construida con materiales pagados por las rentas robadas a Ana, Ricardo Mendoza se preparaba para otro día de mantener orden en el territorio que administraba con autoridad que creía legítima, pero últimamente las noches no lo dejaban descansar. Los sueños lo atormentaban con imágenes que no lograba interpretar completamente, pero que lo dejaban con una sensación de culpa que crecía cada día. La noche anterior había soñado con su madre, doña Carmen, quien había muerto 5 años atrás sin conocer en qué se había convertido su hijo. En el sueño, ella lo miraba con una disappointment tan profunda que le dolía físicamente. «Ricardo, hijo mío, ¿de verdad necesitas pisar a otros para sentirte grande? ¿Esa es la hombría que te enseñé?» Ricardo había despertado sudando en su cama matrimonial, junto a María Elena, quien dormía sin saber que su esposo luchaba cada noche contra demonios que él mismo había alimentado durante años. Porque la verdad que Ricardo no quería enfrentar era que ya no recordaba exactamente cuándo ni por qué había empezado a ser tan particularmente cruel con Ana Esperanza Flores. Al principio había sido trabajo, órdenes de Esteban Morales, quien como propietario oficial de la mayoría de las propiedades comerciales del pueblo, tenía derecho a establecer reglas para mantener estándares apropiados en la plaza. Ricardo había sido contratado específicamente para asegurar que esos estándares se cumplieran, y Ana había sido identificada desde el primer día como problemática por razones que Esteban nunca había explicado completamente. Pero con el tiempo, la aplicación de reglas se había convertido en algo más personal, más sádico. Cada vez que veía a Ana arreglando sus flores con una dignidad que parecía inquebrantable, algo dentro de él se irritaba de manera irracional. ¿Por qué ella nunca se quejaba cuando otros comerciantes protestaban ruidosamente por multas menores? ¿Por qué pagaba cada peso de sus multas exorbitantes sin regatear cuando otros negociaban hasta las cuotas más pequeñas? ¿Por qué lo miraba con una expresión que no era miedo, no era resentimiento, sino algo que se parecía peligrosamente a lástima? Su esposa, María Elena, había comenzado a notar cambios en Ricardo durante los últimos meses. Cambios sutiles pero perturbadores en el hombre con quien se había casado 8 años atrás, creyendo que era fundamentalmente bueno. Durante el desayuno de esa mañana, mientras preparaba café en la cocina modesta de su casa, le había dicho algo que lo perturbó profundamente. «Ricardo, anoche volví a soñar con doña Ana. Es el tercer sueño esta semana. En este sueño, ella era una reina que había sido disfrazada de mendiga por una maldición, y tú eras el guardián que no sabía que estaba custodiando a la verdadera dueña del castillo. ¿No te parece que hay algo especial en esa señora, algo que no cuadra con su situación actual?» Ricardo había respondido con más brusquedad de la necesaria. «María Elena, por favor no digas tonterías. Ana Flores es una vendedora ambulante que no respeta las reglas comerciales establecidas. Punto». Pero las palabras de María Elena habían plantado una semilla de duda que había germinado durante toda la mañana, creciendo como hierba mala en su conciencia. Porque siendo honesto consigo mismo por primera vez en años, Ricardo tenía que admitir que había aspectos de Ana Esperanza Flores que nunca habían cuadrado completamente con la imagen de vendedora problemática que él había construido mentalmente para justificar su crueldad. Ahora, mirando desde la ventana de su oficina hacia Ana, acomodando sus flores con manos expertas y movimientos que sugerían años de práctica en actividades más refinadas que vender flores en la calle, Ricardo sintió algo que no había experimentado en años: curiosidad genuina sobre quién era realmente esta mujer que había convertido en el blanco principal de su autoridad abusiva. Mientras Ana ordenaba sus flores con la paciencia infinita de quien conoce secretos que podrían destruir imperios, a 6 cuadras de distancia, en una oficina lujosa decorada con muebles pagados por 20 años de rentas robadas, Esteban Morales revisaba obsesivamente documentos con la paranoia creciente de quien ha construido su vida sobre mentiras,
Esteban no había dormido bien en semanas, no desde que abogados jóvenes comenzaron a aparecer en el pueblo haciendo preguntas aparentemente inocentes pero perturbadoramente específicas. Preguntas sobre registros históricos de propiedades, consultas sobre documentos de herencia, verificaciones de firmas en escrituras que no habían sido examinadas en décadas. Cada consulta había sido manejada con la confianza de quien tiene papeles perfectamente en orden y conexiones políticas sólidas. Pero en la privacidad de su oficina, durante las horas nocturnas cuando no había testigos de su vulnerabilidad, Esteban revisaba compulsivamente los documentos falsificados que había creado meticulosamente después de la muerte de su hermano Aurelio. Había algo más que lo atormentaba. Algo que había estado enterrado en el fondo de su conciencia durante 2 décadas, pero que últimamente emergía en sus sueños con claridad aterrorizante. La expresión en los ojos de Ana el día del funeral de Aurelio no había sido simplemente dolor de viuda reciente. Había sido algo más complejo, algo que se parecía peligrosamente a conocimiento deliberadamente ocultado. Esteban había pasado 20 años convenciéndose de que había salvado el patrimonio familiar de las manos de una oportunista calculadora. La narrativa que había construido y repetido hasta creerla completamente era simple y tranquilizadora. Su hermano Aurelio había sido brillante para los negocios, pero ingenuamente vulnerable en asuntos del corazón. Ana había sido empleada doméstica sin educación ni refinamiento. ¿Cómo podría un hombre educado y sofisticado enamorarse genuinamente de su sirvienta sin que hubiera manipulación emocional de por medio? Imposible, se repetía Esteban durante sus sesiones nocturnas de autojustificación. Ella lo manipuló sistemáticamente, identificó a un hombre mayor, solitario y vulnerable, y ejecutó un plan para robar la herencia familiar que legítimamente debería haber pasado a sangre verdadera. Yo simplemente corregí una injusticia que los tribunales habrían permitido por ingenuidad legal. Pero últimamente los recuerdos lo traicionaban con detalles que contradecían su narrativa cuidadosamente construida. Recordaba la manera en que Aurelio miraba a Ana durante los años de su matrimonio. No era la mirada condescendiente de patrón benevolente hacia empleada agradecida. Era la mirada de hombre genuinamente enamorado de mujer que consideraba su igual intelectual y emocional. Recordaba las conversaciones familiares donde Aurelio hablaba de Ana con respeto que iba mucho más allá de afecto superficial. Aurelio describía las opiniones de Ana sobre literatura, sus insights sobre administración de propiedades, sus reflexiones filosóficas sobre responsabilidad social de las familias adineradas. No eran descripciones de hombre mayor infatuado con belleza joven, sino de hombre intelectualmente estimulado por compañera que consideraba su igual. Y había algo más, algo que lo aterrorizaba cuando se permitía recordarlo completamente, las palabras que Aurelio había murmurado durante sus últimos días de vida, palabras sobre asegurar que Ana esté completamente protegida y documentos importantes que Esteban nunca debe encontrar y verdades que saldrán a la luz en el momento correcto. En ese momento, Esteban había interpretado esas palabras como delirios de hombre moribundo. Pero ahora, con abogados haciendo preguntas y notarios revisando registros antiguos, comenzaba a preguntarse si Aurelio había estado completamente lúcido durante esas conversaciones finales. Esteban abrió la caja fuerte empotrada detrás de su escritorio, donde guardaba las escrituras oficiales que demostraban su propiedad legal de 36 propiedades en San Miguel de las Rosas. Todas las escrituras mostraban transferencia legal automática a su nombre como hermano superviviente, documentos que había pagado una fortuna para que fueran falsificados con perfección absoluta por expertos en Ciudad de México. Pero mientras examinaba cada documento, buscando imperfecciones que pudieran ser detectadas por investigaciones legales, una pregunta lo atormentaba: ¿y si había documentos originales que él nunca había encontrado? ¿Y si Ana sabía más de lo que había fingido durante estos 20 años de aparente resignación? ¿Y si la mujer que había estado vendiendo flores humildemente en la plaza durante década y media estaba esperando pacientemente el momento correcto para revelar verdades que destruirían completamente el imperio que él había construido sobre mentiras? El primer signo tangible de que el mundo cuidadosamente construido de mentiras estaba comenzando a resquebrajarse llegó un martes por la tarde de marzo,
cuando un abogado joven llamado Javier Ruiz apareció en la plaza central, no buscando problemas específicos, sino haciendo preguntas aparentemente académicas sobre patrones históricos de desarrollo urbano en comunidades rurales mexicanas. Javier era exactamente el tipo de profesional que Esteban había temido durante 2 décadas, joven, idealista, meticuloso y completamente ajeno a las redes de corrupción local que habían protegido los secretos de San Miguel de las Rosas durante años. Había llegado al pueblo como parte de un proyecto de investigación universitaria sobre injusticias históricas en la distribución de tierras, pero sus intereses académicos habían evolucionado hacia algo más personal cuando comenzó a notar inconsistencias en registros públicos que sugerían manipulación sistemática. Ricardo lo acompañó nerviosamente a revisar archivos municipales, sudando más de lo que el clima justificaba, mientras Javier examinaba documentos con la atención meticulosa de detective forense. Todo parecía normal hasta que Javier hizo una observación casual que heló la sangre en las venas de Ricardo. Es muy curioso el patrón que veo en estos registros. Según los documentos más antiguos, la mayoría de estas propiedades valiosas estaban originalmente registradas a nombre de matrimonios, no de individuos solteros. Pero los documentos posteriores, todos fechados después de 1998, muestran únicamente a hermanos supervivientes heredando propiedades completas. ¿Qué pasó con las viudas en todos estos casos? ¿Es normal que las esposas pierdan automáticamente todos los derechos de herencia cuando mueren sus maridos? Ricardo sintió un nudo en el estómago que creció hasta convertirse en náusea completa. No sé mucho sobre esos aspectos legales. Tendría que preguntarle a don Esteban. Él maneja todos los asuntos de propiedades históricas. Pero Javier ya había notado inconsistencias que iban mucho más allá de coincidencias explicables. Fechas que no cuadraban con eventos históricos documentados, firmas que mostraban uniformidad sospechosa a pesar de haber sido supuestamente realizadas por diferentes personas en diferentes años, documentos que mostraban transferencias masivas de propiedades el mismo día exacto de la muerte del propietario original, como si los trámites hubieran sido completados antes de que el cuerpo estuviera frío. Esa noche Javier trabajó hasta muy tarde en su habitación de hotel modesta, comparando documentos oficiales con registros históricos que había obtenido de archivos estatales en Guadalajara, y llegó a una conclusión que lo perturbó profundamente. Había evidencia sustancial de manipulación sistemática de registros de propiedad durante las últimas 2 décadas, todo centrado alrededor de la muerte de Aurelio Morales mientras Javier documentaba meticulosamente sus descubrimientos del otro lado del pueblo, en una casa humilde que contrastaba brutalmente con la mansión donde había vivido durante su matrimonio. Ana Esperanza Flores cenaba sola una cena simple de frijoles y tortillas. Pero antes de dormir, realizó un ritual que había mantenido secreto durante 20 años. Sacó una libreta de tapas de cuero gastado, un cuaderno que había estado llenando meticulosamente con información que la mayoría de las personas habrían considerado insignificante, pero que ella había documentado con precisión de contadora forense. No era víctima pasiva esperando rescate divino, era estratega paciente acumulando evidencia para el momento correcto. Fechas exactas de cada humillación pública que Ricardo le había causado, nombres completos de testigos presentes durante cada incidente, montos precisos de multas ilegales que había sido obligada a pagar, conversaciones verbatim que había memorizado entre Esteban y sus asociados cuando pensaban que ella no estaba escuchando, todo documentado con meticulosidad que habría impresionado a investigadores profesionales. Mi querido Aurelio, susurró a la fotografía enmarcada que mantenía en su mesita de noche, la misma fotografía que había contemplado durante miles de noches solitarias. Las piezas están moviéndose exactamente como predijiste. Muy pronto, amor mío. Muy pronto la verdad tendrá su día. 3 días después del encuentro con Javier, Ana estuvo a punto de perder todo en un momento de terror puro que habría destruido 20 años de paciencia estratégica. Esteban, paranoico por las consultas legales recientes y sintiendo que fuerzas invisibles se movían en su contra, decidió hacer una visita de cortesía, no anunciada a Ana, para asegurar que no había desarrollado expectativas incorrectas sobre su situación económica.
Llegó a la casa humilde de Ana sin avisar, acompañado de dos hombres grandes que claramente no eran de San Miguel de las Rosas y que llevaban bajo sus chaquetas bultos que sugerían armas. La intimidación era obvia e intencional. «Ana», dijo Esteban con sonrisa que no llegaba a sus ojos y que hizo que Ana sintiera frío en los huesos. «He escuchado rumores de que han andado por el pueblo algunos abogados jóvenes haciendo preguntas sobre propiedades antiguas y documentos históricos. Espero que no hayas estado hablando de más con extraños sobre asuntos que no entiendes completamente». Ana sintió su corazón acelerar hasta un ritmo que le preocupó por su salud, pero mantuvo la compostura externa que había perfeccionado durante 2 décadas de supervivencia. «No sé de qué me habla, don Esteban. Yo solo vendo flores para mantenerme. No tengo nada que decir sobre propiedades o documentos legales». «Está muy bien», respondió Esteban, pero sus ojos escanearon meticulosamente la casa humilde, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier evidencia de actividades secretas o conexiones externas que pudieran representar amenazas a su seguridad. «Solo quería asegurarme personalmente de que no tengas expectativas incorrectas sobre propiedades que ya no te pertenecen legalmente. Sería muy triste si alguien te diera esperanzas falsas sobre recuperar cosas que fueron transferidas apropiadamente según la ley». Durante toda la conversación, Ana se encontró sosteniendo inconscientemente su canasta de mimbre contra el pecho, como si fuera un escudo protector. Un movimiento más sospechoso, una pregunta más directa, una búsqueda más invasiva, y Esteban habría descubierto el documento que había estado buscando obsesivamente durante 20 años. Cuando Esteban finalmente se fue con sus acompañantes amenazadores, Ana se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante la mayor parte de la visita. Sus manos temblaron incontrolablemente durante varios minutos después de escuchar el motor del carro alejándose por el camino de tierra. «Estuvo muy cerca», murmuró, acariciando la costura secreta en el fondo de su canasta. «Demasiado cerca, ya no puedo esperar más». Esa noche, Ana tomó la decisión más arriesgada de los últimos 20 años. Era momento de actuar antes de que Esteban descubriera su secreto, o peor aún, antes de que decidiera eliminar completamente la amenaza que representaba su existencia. Al día siguiente de la visita intimidatoria de Esteban, algo extraordinario sucedió que cambió irreversiblemente la perspectiva que Ricardo había mantenido sobre Ana durante 5 años de abuso sistemático. Ana estaba arreglando sus flores en su rincón asignado cuando un grupo de turistas estadounidenses se acercó buscando información sobre la historia arquitectónica de la plaza. Ricardo se preparó para intervenir, asumiendo que Ana no podría comunicarse efectivamente con visitantes extranjeros, pero se quedó paralizado de asombro al escuchar a Ana responder en inglés fluido, no solo conversando cómodamente, sino discutiendo aspectos técnicos de desarrollo urbano colonial, con conocimiento que habría impresionado a académicos especializados. La conversación duró 15 minutos, durante los cuales Ana demostró familiaridad íntima con la historia de cada edificio circundante, conocimiento detallado sobre técnicas de construcción del siglo XVII, insights sobre patrones económicos que habían moldeado el desarrollo comercial de la región durante 3 siglos. Los turistas se fueron claramente impresionados, dejando propina generosa y prometiendo incluir San Miguel de las Rosas en sus recomendaciones de viaje. «¿Cómo es que sabe tanto sobre la historia de este lugar?», preguntó Ricardo después de que los turistas se alejaron, su voz revelando una confusión que iba mucho más allá de curiosidad casual. Ana lo miró con expresión que Ricardo no pudo descifrar, una mezcla de tristeza, sabiduría y algo que se parecía a compasión por su ignorancia. «Señor Ricardo, ¿usted realmente cree que una persona puede vender flores en el mismo lugar durante 15 años sin conocer profundamente ese lugar, sin entender cada piedra, cada historia, cada secreto que guardan estos muros? Pero usted habla inglés perfectamente, conoce arquitectura colonial, entiende de historia económica. Si tiene toda esa educación, ¿por qué vende flores en la calle?». Ana sonrió con una tristeza tan profunda que Ricardo sintió algo parecido a dolor físico en el pecho. «Porque a veces, señor Ricardo, las circunstancias de la vida nos colocan en lugares que no reflejan quiénes somos realmente o lo que hemos sido en el pasado.
Pero el tiempo tiene maneras misteriosas de corregir las injusticias, especialmente cuando las personas afectadas tienen paciencia suficiente para esperar el momento correcto. Esa tarde Ricardo no pudo concentrarse en ninguna de sus responsabilidades administrativas habituales. Por primera vez en 5 años, comenzó a hacer preguntas sobre Ana Esperanza Flores que iban mucho más allá de permisos comerciales y cumplimiento de regulaciones municipales. Habló discretamente con comerciantes que habían estado en la plaza desde antes de que él llegara al puesto. Conversó con vecinos que la conocían desde los días anteriores a su viudez. Consultó con personas mayores que recordaban el pueblo tal como había sido durante el matrimonio de Ana con Aurelio Morales. Y cada conversación profundizó el misterio mientras destruía sistemáticamente las asunciones que había mantenido durante años. Ana era muy diferente cuando estaba casada con don Aurelio, le dijo doña Esperanza, la vendedora de tortillas que llevaba 40 años en la plaza. Era una señora educada, refinada, elegante. Hablaba varios idiomas, leía libros constantemente, viajaba a Europa con don Aurelio para estudiar arquitectura y arte. Siempre nos trató a todos con respeto genuino, no como otros ricos del pueblo que nos ignoraban o nos trataban como decoración. ¿Rica?, preguntó Ricardo, sintiendo que algo fundamental en su comprensión del mundo estaba comenzando a moverse. Por supuesto que era rica. Don Aurelio tenía la mayoría de las propiedades comerciales más valiosas del pueblo, y Ana era su esposa adorada, no simplemente empleada como algunos murmuraban por envidia. Eran una pareja que se respetaba mutuamente, que trabajaba junta en decisiones de negocios, que era admirada por cualquier persona honesta que los conociera. Ricardo sintió que el mundo se movía bajo sus pies como si hubiera ocurrido un terremoto invisible pero devastador. Esa noche Ricardo llegó a su casa en un estado de perturbación emocional que no había experimentado desde la infancia. María Elena notó inmediatamente su condición alterada cuando entró por la puerta principal caminando como sonámbulo. «¿Qué te pasa, amor? Pareces como si hubieras visto un fantasma o como si te hubieran dado noticias terribles». Ricardo se sentó pesadamente en la silla de la cocina, se cubrió la cara con las manos y habló con voz que temblaba de una manera que María Elena nunca había escuchado en 8 años de matrimonio. «María Elena, creo que he estado cometiendo un error terrible durante 5 años completos, un error que podría ser imperdonable». Le contó todo lo que había descubierto sobre Ana durante esa tarde de investigación improvisada, su educación evidente, su pasado como esposa respetada y adinerada, los misterios sobre lo que realmente había pasado con las propiedades de su difunto esposo, las inconsistencias en la narrativa que Esteban había promocionado sobre la situación de Ana. María Elena escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de una comprensión horrible sobre lo que las revelaciones de Ricardo significaban para ambos. Finalmente, cuando Ricardo terminó su confesión, María Elena dijo algo que lo quebró emocionalmente. «Ricardo, mi amor, ¿te acuerdas de lo que siempre me enseñó mi abuela Refugio antes de morir? Que cuando maltratas a alguien sin conocer su historia completa, el universo encuentra maneras de mostrarte tu error. Y cuando esa revelación finalmente llega, la lección siempre duele proporcionalmente al daño que causaste sin saberlo». Ricardo pasó esa noche completamente despierto, sentado en la cocina oscura de su casa, pensando obsesivamente en cada humillación que había causado a Ana durante 5 años de autoridad abusiva. Cada multa injusta aplicada con sadismo innecesario, cada trato cruel administrado públicamente para maximizar la humillación, cada momento cuando había usado su poder para hacer sentir pequeña y vulnerable a una mujer que, según la evidencia, había perdido todo injustamente y había soportado su crueldad con dignidad que él no había tenido la sabiduría para reconocer. Si Ana realmente había sido la esposa respetada y educada de Aurelio Morales, si realmente había perdido su fortuna y estatus social a través de circunstancias injustas que él no entendía, entonces él había sido instrumento de una crueldad que iba mucho más allá de abuso de autoridad municipal. Había sido cómplice en la tortura sistemática de alguien que ya había sufrido pérdidas devastadoras. Por primera vez en años, Ricardo sintió algo que había olvidado completamente: vergüenza genuina,
no por haber sido descubierto en algún acto incorrecto, sino por haber actuado de manera fundamentalmente indigna durante años sin darse cuenta del daño que estaba causando. Al día siguiente, Javier llegó a la plaza central, acompañado no solo por un notario público oficial, sino también por un funcionario del Registro Estatal de Propiedades y un investigador de la Oficina del Procurador General especializado en fraudes documentales. Su investigación académica se había convertido en algo mucho más serio cuando las evidencias de manipulación sistemática se volvieron demasiado substanciales para ignorar. Ana los vio acercarse desde su rincón de flores y sintió que 20 años de espera pacientemente estratégica llegaban finalmente a su conclusión. Sus manos no temblaron, su voz no se quebró. Había esperado este momento durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó se sintió como el cumplimiento natural de un destino largamente pospuesto. «Señora Ana Esperanza Flores», dijo Javier con formalidad que atrajo la atención de todos los comerciantes cercanos. «Necesitamos hablar con usted sobre documentos legales importantes que creemos que le pertenecen y que tienen implicaciones significativas para la propiedad legal de múltiples terrenos en esta comunidad». Ana miró alrededor de la plaza, notando que comerciantes curiosos se acercaban gradualmente, que Ricardo observaba desde su oficina con expresión indescifrable, que incluso personas que normalmente se ocupaban de sus propios asuntos habían detenido sus actividades para prestar atención a lo que claramente era un momento histórico en desarrollo. «¿Prefiere usted que esta conversación sea privada?», preguntó Javier. «¿O está de acuerdo en que sea presenciada por miembros de esta comunidad?». Ana respiró profundamente, sintiendo que cada célula de su cuerpo se preparaba para un momento que había visualizado mentalmente miles de veces durante 2 décadas de paciencia. Tocó su canasta por última vez como objeto secreto. En pocos minutos se convertiría en evidencia histórica. «Creo que es muy importante que esta comunidad sea testigo de lo que va a suceder», respondió Ana con voz que se escuchó claramente por toda la plaza. «Porque lo que voy a revelar no es solo sobre justicia personal, es sobre verdades que esta comunidad necesita entender para sanar heridas que han estado infectándose durante 20 años». Lentamente, con movimientos ceremoniales que le dieron a cada gesto el peso de ritual sagrado, Ana comenzó a cortar la costura secreta en el fondo de su canasta de mimbre. «Durante 2 décadas», dijo mientras trabajaba con precisión de cirujana, «he guardado un secreto». No por miedo, sino porque esperaba el momento cuando esta revelación pudiera crear el máximo bien para el mayor número de personas. Esperaba el momento cuando la verdad no solo me diera justicia a mí, sino que enseñara a toda esta comunidad lecciones importantes sobre poder, dignidad y la importancia de conocer la historia completa antes de juzgar a otros. Sacó el documento amarillento, perfectamente conservado después de 20 años de protección meticulosa. Legalmente impecable, históricamente verificable, completamente auténtico. Mi nombre es Ana Esperanza Flores, viuda legal de Aurelio Morales, y según esta escritura original, registrada oficialmente el 15 de marzo de 1995, soy la propietaria única de esta plaza central y 35 propiedades comerciales adicionales en San Miguel de las Rosas. El silencio que siguió fue tan completo que se podían escuchar las hojas de los árboles moviéndose en la brisa. Después, explosión. Comerciantes se acercaron para ver el documento. Teléfonos celulares comenzaron a grabar. Los live streams que habían comenzado esa mañana con la humillación de Ana ahora documentaban la revelación más explosiva en la historia del pueblo. Ricardo salió de su oficina caminando como hombre que acababa de recibir noticias sobre su propia muerte. Esteban llegó corriendo desde su oficina, pero ya era demasiado tarde para controlar la situación. La verdad había salido al aire libre y cambiaría todo para siempre. 6 meses después del día que la gente de San Miguel de las Rosas llegó a llamar el Día de la Verdad Revelada, Ricardo Mendoza se arrodillaba voluntariamente todas las mañanas en el lugar exacto donde había pisoteado las flores de Ana por primera vez. No era castigo impuesto desde afuera,
Era elección personal de hombre que había encontrado en la humildad voluntaria la única manera de vivir en paz consigo mismo después de entender completamente el daño que había causado durante años de ignorancia arrogante. Cada mañana recogía pétalos que Ana dejaba ceremonialmente en ese lugar sagrado, los llevaba al jardín comunitario que habían construido juntos en el terreno detrás de la plaza. Cada pétalo representaba una lección aprendida sobre la diferencia entre autoridad destructiva y liderazgo constructivo. Ana había establecido una nueva tradición para la plaza que se había vuelto famosa en toda la región. Cada mañana, una persona diferente tenía la oportunidad de contar una historia sobre segundas oportunidades, perdón, o momentos cuando habían juzgado incorrectamente a otros. Ricardo había sido el primero en participar, inaugurando la tradición con una confesión pública que había hecho llorar a la mitad de los asistentes. Durante 5 años había dicho frente a una plaza llena de comerciantes, vecinos e incluso turistas que habían venido específicamente para presenciar los cambios extraordinarios en San Miguel de las Rosas. Abusé de mi autoridad porque confundí poder con fuerza y fuerza con valor. Aprendí de la manera más dolorosa posible que la verdadera autoridad no viene de lo que puedes quitarle a otros, sino de lo que puedes darles para ayudarlos a florecer. Esteban había enfrentado justicia legal completa, pero incluso en su caso, Ana había buscado soluciones restaurativas en lugar de venganza pura. El dinero robado fue recuperado y usado para establecer un fondo permanente de apoyo a viudas, personas mayores vulnerables y cualquier persona que hubiera perdido propiedades a través de manipulación legal. La transformación más notable había sido la de la plaza misma. Ya no era simplemente un centro comercial competitivo donde comerciantes luchaban por sobrevivir bajo regulaciones arbitrarias. Se había convertido en modelo de desarrollo comunitario basado en cooperación, respeto mutuo y justicia restaurativa. La placa que Ana había mandado instalar en el centro geográfico de la plaza no llevaba palabras grandiosas sobre venganza o justicia tardía. Simplemente decía, aquí aprendimos a mirar antes de juzgar. Pero el verdadero cambio no estaba grabado en bronce. Estaba en el corazón de una comunidad que había aprendido que las flores más hermosas a menudo crecen en lugares donde menos las esperas, cuidadas por manos que han conocido tanto tierra seca como lluvia generosa. Ana nunca más vendió flores por necesidad económica, pero siguió llevándolas a la plaza cada mañana porque había descubierto que el propósito de la vida no es acumular poder sobre otros, sino usar ese poder para ayudar a otros a descubrir su propia capacidad de florecer. Y así, la historia de las flores pisoteadas se convirtió en la historia de una comunidad que aprendió que la justicia más poderosa no es la que llega rápido para satisfacer deseos de venganza, sino la que llega con paciencia suficiente para transformar corazones, sanar relaciones y crear legados que duran generaciones. Porque las flores más hermosas, como había demostrado Ana Esperanza Flores a través de 2 décadas de paciencia estratégica, crecen no a pesar de la adversidad, sino gracias a la luz que eligen crear en medio de la oscuridad.